Amigos, amigas, muy buenas tardes. A nosotros, como Tercio Estudiantil UNFS 21, le damos la mayor bienvenida hoy en la segunda sesión de los Juegos Jurídicos Políticos. En primer lugar, pedirles a todos, por favor, que apaguen su celular mientras dure la conferencia del día de hoy. El día de hoy, el expositor va a ser el doctor Walter Robles Rosales, que ha sido diputado de la República en el periodo de 1990 hasta 1992. Además ha sido asesor parlamentario, miembro suplente del Consejo Nacional de la Magistratura, ex director de la Escuela Profesional de Ciencia Política del 2001 a 2007 y actualmente es el director de la Escuela Profesional de Derecho. El día de hoy el tema a exponer va a ser la inmunidad parlamentaria y el Estado constitucional, por lo cual les pido un fuerte aplauso para el doctor Walter Robles. Buenas tardes, jóvenes. En primer lugar, para mí es un enorme placer estar con todos ustedes a fin de abordar un tema que es siempre polémico y ha estado presente en la agenda política durante todos los periodos de gobierno, el tema de la inmunidad parlamentaria. Este tema, en todo caso, esta exposición se basa en una tesis que realicé para optar a la maestría en Derecho Constitucional. Y permite decirle con inmodestia alguna que fue aprobada por excelencia. De modo que esta exposición se basa sobre todo en esa tesis donde analizo el periodo parlamentario respecto de la inmunidad desde el año 2000 hasta 2007. Pero bien vale por los conceptos y por el procedimiento y la repercusión que tiene esta prerrogativa de la inmunidad. Todos sabemos que el Congreso ha sufrido y sufre un tremendo desprestigio y uno de los elementos que contribuye a ese desprestigio es sin duda el tema de la inmunidad, entre otros. Pero entonces, ¿qué es la inmunidad? ¿Por qué ciertos congresistas que deben saber cuál es su función y cuál es la dimensión, la importancia y el significado pleno que tiene la inmunidad, esta importante prerrogativa, por qué que incurren en delitos de extorsión o en delitos comunes? Y entonces las primeras planas de los diarios nos llenan los ojos del robacable, del comepollo, ahora del robavoto, y etcétera, etcétera. Y eso pues seguramente depende mucho para los diarios, pero sin duda alguna se da pie para que se desprestigie una institución tan importante dentro del Estado de Derecho, que es el tema de la inmunidad. Y investigando sobre este tema, resulta que muchos abordan el tema de la inmunidad, muchos opinan, desde importantes politólogos, políticos, sociólogos, abogados, congresistas de prestigio en el país, pero no hay un trabajo serio, orgánico sobre la inmunidad. Y esa fue mi primera sorpresa, porque yo encontré, y yo pensaba encontrar trabajos encumbriosos sobre el tema de la inmunidad, sobre todo porque muchos opinaban, y muchos escribían artículos, ensayos, y pensé que este tema estaba bastante ya agotado y no había más que discutir. Pero sucede que es un tema que no ha sido muy estudiado, a pesar de que mucha gente ha opinado sobre el tema de la prerrogativa de la inmunidad. Entonces, sin embargo, encontré un trabajo de un estudiante que se graduaba como abogado en la Universidad de Lima sobre un trabajo monográfico sobre la inmunidad, cuyo mérito es el de realizarlo de manera orgánica y más sistemática. Pero como resulta un trabajo monográfico para optar el grado, el título de abogado, quizás no tuvo el énfasis, no tuvo la rigurosidad, pero bien vale el esfuerzo de este joven, que me parece es el único que ha abordado el tema, intentando tener un trabajo un poco más orgánico. Pero Planas lo aborda como un capítulo dentro de un trabajo mayor, que es el derecho parlamentario, donde habla de todo, donde también habla del tema de la prerrogativa de la inmunidad,
pero peca también de que no es un trabajo que aborda en todas las aristas la prerrogativa de la inmunidad. Entonces, esa fue mi primera sorpresa, pero también encontré bastante jurisprudencia en el Tribunal Constitucional y sobre todo de trabajos, sí, orgánicos y sistemáticos elaborados en el extranjero. Y de España, sobre todo, de Italia, que hay un trabajo así ya elaborado. Y que nuestros legisladores se han basado en estas instituciones de países foráneos para poder adecuar a nuestra realidad. Pero creo que es un tema que es necesario escudriñarlo, investigar seguramente mucho más. Pero lo primero que yo fue llegar a unas conclusiones fue que actualmente, así como está establecido en el artículo 93 de la Constitución y el artículo 16 del reglamento, que es el que señala toda la parte procedimental, me permito decir que ese artículo es inconstitucional. Choca contra o colisiona contra otras instituciones de la Constitución. Y creo que lo primero que hay que hacer ahí es proponer una reforma del artículo 93 de la Constitución y el artículo 16 del reglamento del Congreso. Y otra de las cosas que también es bueno decirlo, que todos los países que se llaman o que se reclaman tener un Estado de Derecho y que tienen una Constitución, todos los países que tienen una Constitución escrita o rígida, como bien saben ustedes, sí tienen el tema de la inmunidad. Yo hice un estudio de derecho comparado en 17 países y todas abordan el tema de la prerrogativa de la inmunidad. Desde Rusia, desde Cuba, desde Estados Unidos y todos los países de América Latina, todos abordan el tema de la inmunidad. Quise, con el criterio de abordar este trabajo respecto de los regímenes políticos que tienen estos países, y me encontré pues que sí, efectivamente, todos abordan el tema de la prerrogativa. Y entonces, este no es nada nuevo bajo el sol, pero sin embargo, en el caso peruano creo que es necesario plantear algunas dudas, y sobre todo, cuando esta prerrogativa viene de una larga historia, desde el constitucionalismo inglés, el Bill of Rights aborda el tema de la inmunidad de una manera clara y rotunda. La Constitución francesa de 1791 y de 1723 igualmente. La primera Constitución peruana de 1812, que es la Constitución de Cádiz, cuya conmemoración vamos a recordar acá en el mes de octubre, y va a venir el decano del Colegio de Abogados de Lima, probablemente venga el embajador español de España para conmemorar en esta sala de grados los 200 años de la Constitución de Cádiz, y también esta Constitución aborda también el tema de la prerrogativa de la inmunidad. Y todas las constituciones nuestras desde 1823 hasta la actual, todas abordan el tema de la prerrogativa de la inmunidad. Todos sabemos que el Parlamento, dentro de un Estado de Derecho, es un órgano de poder sumamente cardinal, porque sin el Parlamento, que es el órgano que regula y hace las leyes, y cuya función es precisamente eso, hacer las leyes, y la naturaleza del Parlamento responde a la fiscalización, al control que deben tener los funcionarios de los otros poderes del Estado. Entonces el Parlamento es algo muy importante para el reconocimiento, sobre todo, de un Estado de Derecho, y si avanzamos un poco más al Estado constitucional. No se puede obviar el Parlamento. Muchos dicen, ¿para qué existe el Parlamento? Pues dentro del Estado de Derecho, el Parlamento es uno de los 3 poderes del Estado que tiene esta función, de dar leyes. Es la llamada Casa de las Leyes. Y la función es, pues, las leyes, fiscalizar, sobre todo, hacer control a los altos funcionarios públicos y a los muy bajos niveles también de funcionarios públicos, pero hacer sobre todo la función de fiscalización o de control
y sobre todo porque quienes son parlamentarios son representantes nacionales, porque son elegidos por el pueblo. Aun cuando sean elegidos por un departamento o una región, ellos tienen la jerarquía de ser representantes a nivel nacional. Entonces, el Parlamento cumple una función que no podemos desdeñar. Y dentro de eso, la administración pública moderna tiene que cumplir la labor de la administración de todo el poder político que se llama el Estado. La prerrogativa de la inmunidad tiene dos fases: la inviolabilidad o inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto y de proceso. Estas son dos fases que tiene la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. La inviolabilidad o inmunidad de opinión, que es una de sus primeras fases, está regulado en el artículo 93 de la Constitución y el artículo 16 del Reglamento del Congreso. Mientras que la inmunidad de arresto y de proceso está regulado en el tercer párrafo o párrafo final del artículo 93 y del artículo 16 del Congreso de la República. ¿Qué cosa es la prerrogativa de la inviolabilidad o inmunidad de opinión? El artículo 23, en el segundo párrafo, dice: no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emite en el ejercicio de sus funciones. O sea, el parlamentario puede opinar, puede expresar sus ideas en el ámbito del ejercicio de sus funciones, lo que quiera, y está protegido por la prerrogativa de la inmunidad. Por eso decimos, es una protección del parlamentario de orden sustantivo porque es un principio dentro del derecho constitucional, por la opinión y voto que emita en ejercicio de la libertad de opinión, que se puede mantener en forma oral, escrita y de sufragio. Es una garantía igualmente de orden jurídico material establecida no en el interés del congresista, sino en el interés de la institución, del Parlamento, o de la soberanía nacional que el Parlamento representa. O sea, en primer lugar, la libertad de expresión y dentro de ello la libertad de opinión que tiene el congresista es un principio. Pero igualmente es de orden jurídico material, porque no tanto protege al congresista, no se trata de eso, sino se trata de proteger las funciones del Congreso, para que el Congreso cumpla su papel de manera eficaz y eficiente, que el Congreso no sea cercenado, sino que esté íntegro en sus miembros para que todos puedan cumplir su papel y por lo tanto el Congreso como órgano del papel desempeñe lo que tiene que realizar dentro de un Estado de Derecho. Entonces, inviolabilidad significa que el congresista no puede ser jurídicamente denunciado o acusado, ni interrogado, ni molestado por las opiniones o votos que expresen el ejercicio de su función, sino con el consentimiento de la Cámara a que pertenece. Entonces, el congresista tiene después esta prerrogativa de la inmunidad de opinión, expresada bajo la forma oral, escrita o por el voto. Y eso igualmente tiene su ámbito. El gran Víctor Andrés Belaunde, uno de los maestros de Derecho Constitucional y uno de los más importantes políticos que ha tenido el Perú durante el siglo pasado, dijo: Duyuit ha dicho lo siguiente, dos puntos: la inviolabilidad, lo mismo que la irresponsabilidad, no se establecen ciertamente en interés del diputado, que de ella se aprovecha, sino en interés del Parlamento, o sea, de la misma soberanía nacional que el Parlamento mismo está representado. Por este principio no hay partidos, no hay individuos, sino hay una entidad, una unidad indivisible, que es a su vez el símbolo de la inviolabilidad nacional. El Parlamento cubierto de un manto de inviolabilidad, que es a su vez el símbolo de la inviolabilidad nacional. Si se ataca a un representante, mientras ese representante no ha sido separado de la Asamblea misma,
se ha atentado contra la Asamblea. Entonces, Andrés Belaunde, muy estudioso del derecho constitucional, uno de los más importantes políticos del siglo XX, conceptúa que la inviolabilidad está relacionada íntimamente con la soberanía nacional. No se puede cercenar esta prerrogativa, porque se está afrentando contra la misma situación del diputado o del parlamentario congresista, pero sobre todas las cosas se está atentando contra el funcionamiento de un órgano de poder que es el Congreso, que representa a la nación, es el símbolo de la vida nacional. Entonces hay que cuidar esta inviolabilidad para que el parlamentario pueda decir su palabra, pueda hacer un control eficaz y pueda, sin ninguna clase de temor, pensando en que se le puede abrir un proceso judicial, pensando que se le va a perseguir, pensando que el funcionario más alto del Estado lo va a acosar, sino que tenga toda la libertad para decir su palabra, decir lo que quiere decir el Congreso en el interés nacional, en el interés público. ¿Cuáles son los alcances y los límites de la inmunidad de opinión? Alcances. Primero, que es una irresponsabilidad relativa, no es absoluta, no protege a todo tampoco, por eso que es relativa. En una interpretación sistemática, es decir, concordando con las demás instituciones que tiene la Constitución, hay que tener en cuenta el ordenamiento jurídico nacional e internacional, los cuales regulan el derecho a la libertad de opinión, de expresión, información, juicios de valor, difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita, o la imagen de cualquier medio de comunicación sin previa autorización y censura e impedimento, algunos bajo la responsabilidad de la ley. Entre los límites internos son aquellas restricciones que brotan de la propia Constitución, porque la Constitución tiene un conjunto de valores y principios que son los que van regulando también a esta prerrogativa de la inmunidad de opinión. Y entre los límites externos resultan de su relación con otros derechos fundamentales, bienes políticos o valores reconocidos constitucionalmente, como por ejemplo la seguridad pública, el orden público, la gobernabilidad, además el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, la protección de la juventud y la niñez. En suma, el congresista no tiene el privilegio de vulnerar la Constitución. No porque el congresista tenga o goce de esta prerrogativa de la inmunidad de opinión, puede pues calumniar a las personas, puede hacer trizas del honor de las personas, porque hay otros bienes jurídicos, como son por ejemplo el orden público, la propia gobernabilidad. Por eso es que se explica que hay muchas veces sesiones secretas en el Congreso, para que la gente no se entere qué es lo que se está discutiendo en el Congreso, por razones de muchas veces de seguridad nacional, o por razones propias de la gobernabilidad. Y entonces el congresista pueda expresar libremente sus ideas, pensando que al decir las cosas que él va a decir, no está vulnerando el gobierno o la propia política que está realizando el gobierno, salvo que esto tenga efectos, deficiencias o incurra en delitos de corrupción. Entonces eso es otro cantar, y él cuando está así, sí, ahí puede expresar todo lo que pueda decir en el Congreso. Entonces, acá tenemos un gráfico donde se nos permite ver cómo podemos ubicar este principio de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho fundamental, como bien saben ustedes, y se basa en el principio de la dignidad de la persona humana. Pero la libertad de expresión comprende dos grandes campos: la libertad de expresión propiamente dicha y la libertad de información. La libertad de expresión y la libertad de información. En la libertad de expresión se transmiten ideas u opiniones y son de contenido subjetivo. No está sujeto a requisitos de veracidad.
En la libertad de expresión no necesariamente es verdad lo que se dice. No está sometido rigurosamente a requisitos de veracidad. Hay una amplia carga de subjetividad en la libertad de expresión. Y es ahí en donde se ubica el derecho a opinar. Porque la opinión tiene una gran carga subjetiva y no necesariamente lo que se opine está rigurosamente sujeta a la verdad. Porque hay muchos criterios de valor o perjuicios, como con persona humana cualquiera puede incurrir, pero es la opinión, y la opinión tiene una gran carga de subjetividad. Por eso es que hay opiniones correctas o opiniones incorrectas, o hay opiniones justas o opiniones injustas. ¿Por qué? Porque hay una gran carga de juicio y valor, y porque son ideas, son pensamientos, y sobre todo cuando el parlamentario va a expresar sus ideas, su pensamiento, su opinión, que dentro del ámbito de la libertad de expresión propiamente dicha, pues no tiene esta carga de subjetividad que hay que tener en cuenta. Pero por otro lado, existe la libertad de información. La libertad de información es la transmisión y recepción de hechos noticiosos de toda índole, de contenido objetivo. Sí está sujeto a requisitos de veracidad. O sea, cuando se informa, lo que se informa debe ser verdadero, no debe ser falso. Porque quien comunica un hecho que se ha producido debe saber que lo que está comunicando es verdad, es correcto, es cierto. Por lo tanto, sí está sujeto a requisitos de la veracidad. ¿Por qué? Porque es de un gran contenido objetivo la libertad de información. ¿Cuál es el objeto protegido en la libertad de información? El objeto protegido en la libertad de información es la comunicación libre. Es la comunicación libre tanto de los hechos como de las opiniones. Ahora bien, la libertad de expresión, ya lo hemos dicho, ¿no?, tiene sus límites internos y sus límites externos. Todo esto, libertad de expresión e información, constituye la libertad de expresión. Pero esto tiene sus límites internos y sus límites externos. Ya lo hemos dicho, los límites internos se derivan propiamente de los valores que se contienen en la Constitución. Mientras que los límites externos, aquellos valores que no estando reconocidos en la Constitución, pero que, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, son parágrafos que deben ser reconocidos porque el Estado peruano ha suscrito tratados en materia de derechos humanos, y por lo tanto, de acuerdo con el artículo 3 y el artículo 4 de la Constitución, deben estar estos tácitamente reconocidos, aunque literalmente no estén debidamente expresados en la Carta Política. Ambos derechos fundamentales, libertad de expresión y de opinión, fundamentan pues un Estado democrático y constitucional. La base, la fuente de un Estado democrático constitucional es pues la libertad de expresión, que se basa en el principio de la dignidad humana. El ámbito territorial de la libertad de expresión. En el ámbito del Congreso, el artículo 18 del reglamento del Congreso, que no señala las comisiones que tiene el Congreso. Hay comisión de educación, comisión de salud, comisión de constitución, las propias sesiones del pleno, etc. Y ahí el congresista puede expresar su opinión. Igualmente existe un ámbito externo, que es fuera del predio del Congreso. Entonces, hay otros espacios externos en los cuales también el congresista puede expresar su opinión, en los medios de comunicación, en las páginas web, los correos electrónicos, el Twitter, el fax, teléfono, Facebook y otros con los cuales él expresa su opinión respecto de un tema que interesa al país. Porque ahora pues ya todos tenemos Facebook, tenemos página web, tenemos blog, se tuitea, y el congresista también puede expresar sus ideas a través de estos medios sofisticados.
El bien jurídico tutelado de la comunidad de opinión es, pues, la libertad de expresión. Entonces, la libertad de expresión es un derecho fundamental de la persona que le permite expresar, comunicar, difundir libremente, en forma oral, escrita, impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de suscripción, sin restricciones directas ni indirectas, limitaciones de fronteras o censuras. Es el derecho, en el caso del congresista, en su función fiscalizadora, de control y deliberativa, opinar sobre asuntos públicos, pero que no constituye una impunidad para vulnerar los espacios de privacidad o intimidad, reputación y honorabilidad de las personas, ni una indemnidad en perjuicio del derecho a la tutela procesal efectiva de terceros. La libertad de expresión es un elemento esencial para la vigencia de un sistema democrático que posibilite la información en asuntos públicos y los mecanismos de fiscalización, contribuyendo a mejorar la rendición de cuentas de los asuntos de interés público. En la inmunidad de opinión tenemos este gráfico, que es un bien jurídico que protege la libertad de expresión. Y la libertad de expresión, pues, constituye lo que ya hemos dicho, el ámbito de la libertad de expresión propiamente dicho, de información, y la inviolabilidad del voto. Todo esto, libertad de expresión e información, genera una irresponsabilidad de opinión. Igualmente, en la inviolabilidad del voto, una irresponsabilidad del voto. Ambos en el ejercicio de la función congresal y la función parlamentaria. Afianza todo esto, naturalmente afianza el Estado social y democrático de derecho. La opinión pública, la opinión en sentido lato es un juicio de apreciación personal sobre determinados hechos, situaciones o sujetos que implican una particular y subjetiva forma de concebir. La opinión pública implica una apreciación sobre la cosa pública, versa sobre intereses generales, expresadas libre y públicamente por personas o instituciones, los cuales tienen como objeto influir o determinar acciones en la sociedad. Sus características son la publicidad, la racionalidad, la deliberación pública. Sus funciones: estimular, legitimar y fiscalizar el poder público. La opinión pública forma parte de la teoría democrática. Un Estado de derecho, un Estado llamado democrático, un Estado constitucional, pues tiene que respetar la libertad de expresión, la libertad de información y de entre ello, pues la libertad de la opinión, sobre todo de la opinión pública, en tanto en cuanto esto trate sobre intereses generales, sobre intereses nacionales. Aquí pasamos a la impunidad de arresto y de proceso. El artículo 93, en su párrafo final, el tercer párrafo, nos dice lo siguiente: no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso y de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. O sea, el parlamentario no puede ser procesado ni preso sin previa autorización del Congreso. Tiene que contar con la aprobación previa del Congreso o de la Comisión Permanente cuando está de vacaciones el Pleno del Congreso. ¿Desde cuándo? Desde que son elegidos. Desde que son elegidos hasta después de haber cesado sus funciones un mes después. Excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. Y el artículo 16, que repite lo mismo, pero sin embargo le añade lo siguiente, artículo 16 del Reglamento del Congreso, le dice, añade lo siguiente: la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden. Muy bien. ¿Cuál es el concepto de inmunidad de arresto y de proceso? El Tribunal Constitucional ha dado mucha jurisprudencia sobre el tema, pero creo que lo más importante que hemos encontrado
que es la sentencia número 1006-2003 y la de 1011 de 2000. ¿Qué dice la primera sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema? Dice que la inmunidad de arresto y de proceso es una garantía procesal penal de carácter político, de la que son titulares los cuerpos legislativos de un Estado a favor de sus miembros, de forma tal que estos no pueden ser detenidos ni procesados penalmente, sin la aprobación previa del Parlamento. Su objeto es prevenir aquellas detenciones o procesos penales que sobre bases estrictamente políticas pretenden perturbar el debido funcionamiento del Congreso o alterar su conformación. O sea, se trata de cuidar la integridad de los miembros del Congreso, que si son bien 120, como eran antes, ahora son 130, deben estar ahí los 120, los 130. Que no haya ningún tipo de persecución o acosamiento o denuncia penal de carácter político. El Congreso, ante una solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria que venga del Poder Jurisdiccional o de la Corte Suprema de Justicia, tiene que ver si dentro de esa solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria del robacable, del comepollo, hay por ahí de repente un elemento de persecución política, un elemento de discriminación religiosa o racial, si se quiere, u otro tipo que pretenda bajo el pretexto de que incurrió un supuesto delito, se esté maltratando, magullando, cercenando, buscando que no funcione el Congreso. Y el Congreso tiene que analizar si dentro de esa solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria, si eso está correcto, tienen los presupuestos necesarios para proceder a levantar la inmunidad del congresista. Porque si hubiera un elemento de carácter político persecutorio, entonces el Parlamento no levanta la inmunidad. Tiene que estar limpia la acusación o el levantamiento de la inmunidad, la solicitud de levantamiento de la inmunidad, para que esto proceda. Entonces, no se puede proceder a levantar la inmunidad así porque sí, nada más, ¿no? De acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero igualmente se dice que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa, o sea, no es un privilegio. Era un privilegio durante el medioevo, donde el rey, el monarca, el príncipe lo concedía de manera graciosa, generosa, a los representantes de la insurgente, no la clase burguesa, que quería o estaba ocupando un poder, parte de un órgano de poder. Entonces el monarca, para no hacerse problemas, o ante la presión de la nueva clase, pues concedía de manera generosa o graciosa este privilegio solamente a quienes representaban un estamento, que en este caso el estamento de la clase burguesa. Era un privilegio, no es un privilegio ahora, es una prerrogativa. Bueno, ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el privilegio y prerrogativa? Toda vez que si voy al diccionario de la Real Academia me dice lo que ha hecho lo mismo. Me dice la Real Academia, prerrogativa es privilegio, privilegio es prerrogativa. Pues bien, dándole una connotación de análisis constitucional a estos términos, pues históricamente el privilegio corresponde a una etapa del medioevo y a otro contexto histórico social, mientras que la prerrogativa corresponde a una etapa contemporánea, donde el Parlamento cumple una función necesaria para que se cumplan los principios constitucionales, los derechos fundamentales, etcétera, etcétera, de un Estado democrático y social. Entonces, nos dice en esta sentencia que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa de los miembros del Poder Legislativo. Consiste en la imposibilidad de que sean procesados o detenidos, salvo flagrante delito, previo levantamiento de inmunidad por parte del correspondiente Poder Legislativo. De este modo se configura un impedimento procesal para la apertura de la instrucción penal, cuya estricta observancia constituye un elemento de especial importancia del procedimiento preestablecido por la ley y desde tal perspectiva como atributo integrante del derecho al debido proceso. Se solicita el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, muy bien, hay que ver qué dice el informe, qué es lo que dice la solicitud del Poder Judicial, analicemos eso
y de acuerdo a un procedimiento establecido primero en el ámbito del Poder Judicial y luego en el ámbito propio del Congreso, respetando el debido derecho y dándole la oportunidad a los acusadores como al acusado para que hagan el encargo correspondiente y de acuerdo a eso se establezca la sanción que se merezca el congresista que supuestamente ha incurrido en un delito. Entonces, ¿qué advertimos acá? Advertimos en la inmunidad de arresto y proceso lo siguiente: que solo opera en delitos comunes y no sobre delitos funcionales, solamente sobre delitos comunes, no en materia de delito funcional. No. Segundo, en este caso el Congreso no asume un rol acusatorio, sino estrictamente verificador. El Congreso no va a acusar, el Congreso no acusa, ni siquiera investiga el Congreso, verifica, nada más que se dedica a verificar. Si por ahí existe un elemento político pernicioso, una intencionalidad política o de otro tipo discriminatorio, mediante el cual se pretende, bajo ese pretexto, levantar la inmunidad. Entonces, eso se encarga el Congreso de verificar. Se trata de verificar la ausencia de un contenido político, religioso o racial, por lo que el Congreso no pretende acreditar responsabilidad penal de recurrente, sino tan solo descartar móviles políticos que pudieran encontrarse encubiertas en una denuncia de mera apariencia penal. La inmunidad de arresto y de proceso no protege los delitos flagrantes. Si hay un delito flagrante en la que, de acuerdo con la flagrancia, una flagrancia inmediata, una flagrancia inmediata o mediata o de flagrancia propiamente dicho, ahí el congresista es detenido, pero se cumple con el debido proceso de que se levanta la inmunidad parlamentaria para que a este se le abra proceso judicial. 5. La inmunidad está concebida constitucionalmente para la protección de la institución parlamentaria y para el efectivo desempeño de la representación nacional. Pues de eso se trata, ¿no? Para que el órgano de poder, que es el Poder Legislativo, cumpla con su papel. ¿Ves? La ley de defensa. La prerrogativa de la inmunidad son normas de derecho objetivo, no son normas de derecho subjetivo. Son normas de derecho objetivo, a fin de garantizar el funcionamiento, libertad e independencia de un órgano de poder como es el Parlamento. Pero para eso es necesario proteger individualmente al parlamentario, por el cual goza de un estado jurídico especial, que no es un derecho subjetivo, pero que sin embargo se le reconoce como una situación jurídica subjetiva, denominado interés legítimo jurídicamente protegido. Es un interés legítimo jurídicamente protegido de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, no es un derecho fundamental, no es un derecho que tiene el parlamentario, porque no es un derecho subjetivo, es un derecho de objetividad y que responde a un interés legítimo jurídicamente protegido. La defensa de la prerrogativa no es la defensa de derechos personalísimos. No se defiende el honor, ni el patrimonio, ni otro bien jurídico de la persona. Se defiende el fuero del Congreso, su función, garantizando su integridad, la representación y la eficiencia de no estar sujeto a mandato imperativo, de acuerdo con el artículo 3 del reglamento del Congreso. En consecuencia, la inmunidad parlamentaria no tiene un carácter personal o individual. La inmunidad parlamentaria solo está prevista para aquellos funcionarios que ejercen una representación. Se les reconoce como una excepción que le posibilita fiscalizar, dar leyes e intermediar, y que en caso de incurrir en delito será sometido a proceso judicial como cualquier ciudadano previo al levantamiento de su inmunidad. Para tal efecto existe un procedimiento en el ámbito parlamentario y en el ámbito del Poder Judicial. ¿Cuáles son los presupuestos para solicitar la inmunidad parlamentaria? Hay dos tipos de presupuestos: presupuestos materiales y los presupuestos formales. Dentro de los presupuestos materiales tenemos primero
que el enunciado tenga condición de congresista. Tiene que ser congresista, no puede ser cualquier otro ciudadano. El congresista está en plena función. Su periodo dura 5 años. Y hasta un mes después de haber concluido sus periodos, el parlamentario goza de esta prerrogativa. O sea, tiene que estar en plenas funciones. Si el congresista no haya cesado sus funciones, no, obvio, no puede, el que ya cesó en sus funciones, el que ya dejó de ser congresista, pues no goza de esta prerrogativa. Que la denuncia penal trate de un delito común, tiene que estar tipificado ese delito por el cual se le acusa al congresista, tiene que estar tipificado, debe formar parte del Código Penal. Que los hechos denunciados configuren delito, un delito común. Que el imputado debe estar debidamente individualizado, se debe saber quién es el que ha incurrido en delito. Que la acción penal no haya prescrito y no concurra a una causal de extinción de la acción penal. Estos son los presupuestos de carácter material. Pero hay otros presupuestos formales que debe reunir como requisito una solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Que la resolución detalle con toda precisión los hechos penalmente relevantes. ¿Es un delito? Pues bien. ¿Cómo es que se describe este delito? ¿Cuál es la connotación que tiene este delito? Y las circunstancias de la presunta comisión del delito. Que la resolución describe y valore los actos de prueba o de investigación que fundan la imputación. ¿Hay pruebas? Pues bien, una vez presentar las pruebas. Que la resolución fundamente los requisitos materiales necesarios, o sea, estos, para solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Entonces, no se puede solicitar el levantamiento de la inmunidad así porque así. Hay que cumplir previamente con estos requisitos o presupuestos materiales y formales, que se encarga de reunir el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y debe estar esto contenido en un informe que sale que emite un informe de la Corte Suprema de Justicia dirigido a la Presidencia del Congreso de la República. Y el Congreso verá si existen estos presupuestos materiales y formales para continuar con el debido procedimiento parlamentario para levantar la inmunidad. ¿Cuáles son los límites y alcances de la inmunidad parlamentaria? ¿Desde cuándo rige la inmunidad parlamentaria? ¿Desde la fecha que es elegido hasta un mes después? ¿Rige desde el momento de la elección del congresista? ¿Desde el momento en que se elige? En ese día que todos fuimos a votar y al día siguiente ya sabemos cuáles son los resultados, desde ese mismo momento el parlamentario elegido goza ya de la prerrogativa, de la inmunidad. O rige desde su proclamación cuando recibe sus credenciales o desde cuando juramenta para asumir sus funciones. El parlamentario elegido, por decir, en abril, pues tiene, mientras recibe sus credenciales a la semana siguiente, y va a juramentar durante todo el mes de junio o julio, para juramentar como parlamentario, por Dios y por la plata, alguno juramenta. Entonces, desde ese momento cuando juramenta, ahí, desde ese momento va a gozar recién de la prerrogativa de la inmunidad. ¿Desde cuándo es elegido? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo goza de la prerrogativa de la inmunidad? La prerrogativa de la inmunidad rige desde su proclamación y recepción de sus credenciales, pero tiene efectos retroactivos, habrá efectos retroactivos al momento en que esa ley que todavía no ha sido incorporada al Congreso, porque recién va a ser incorporada al Congreso, no en la fecha después del 28 de julio, o en víspera del 28 de julio, para elegir al presidente del Congreso, ¿no? Entonces ahí recién se incorpora el parlamentario del Congreso. Rige hasta un mes después de haber cesado sus funciones. ¿De cuándo rige esta inmunidad? En el ámbito penal. La inmunidad parlamentaria rige solo para los procesos penales, cuando se trata de supuestos delitos comunes, mas no protege respecto de causas civiles, ni de sanciones administrativas o tributarias, los cuales no requieren autorización previa del Congreso. Así tampoco respecto de diligencias preliminares de investigación
que por mandato constitucional compete realizar el Ministerio Público. Y en el ámbito temporal, en esta parte se formula una interpretación restrictiva del artículo 93 de la Constitución y del artículo 16 del Reglamento del Congreso, que establece y dice lo siguiente: la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente, con anterioridad a su elección, lo que no se paraliza ni se suspende. En el tema temporal, el punto de referencia es de cuánto, hasta cuándo está protegido el congresista. Veamos más claramente esto que hemos dicho. Primero, la temporalidad de la inmunidad parlamentaria. Normalmente el congresista goza de la inmunidad desde su elección, ¿no? Desde que es elegido hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. Goza de la prerrogativa de la inmunidad. Ahora, ¿pero qué pasa si antes de su elección el congresista cometió un delito común? Pero el proceso penal no se ha iniciado. El Ministerio Público, el fiscal, lo comenzó a investigar. Una denuncia por ahí, el fiscal lo comenzó a investigar. Pero no se inició el proceso penal. O sea, el fiscal no hizo un informe acusatorio denunciando ante el Poder Judicial al congresista, al electo. No hizo. Entonces, ¿goza de la inmunidad parlamentaria desde cuándo? Si tiene efectos retroactivos en la inmunidad, ¿no? Cuando éste cometió un delito, cuando era un ciudadano común y corriente. Esa es la pregunta. Entonces, acá goza de la inmunidad desde su elección, ¿no? Y como no tiene abierto un proceso penal, entonces eso queda ahí. No se inició el proceso penal. Entonces el parlamentario no tiene mayor problema, porque desde el momento en que fue elegido, él goza de la prerrogativa hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. Pero acá se presenta la figura: incurre en delito común y el proceso penal se había iniciado. O sea, antes de la elección, el congresista cometió el delito, el fiscal investigó y se le abrió un proceso. Ya tenía un proceso, ya fue notificado, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente el congresista es elegido, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? El congresista, ¿de cuándo goza de la prerrogativa de la inmunidad? Pues acá decimos, solo tiene inmunidad de arresto. O sea, no se puede arrestar al congresista desde el momento que ha sido elegido, pero su proceso abierto continúa. El proceso no se detiene. El proceso continúa. El proceso continúa a pesar que el congresista ha sido elegido. Y en cualquier momento, el Poder Judicial, de acuerdo con las investigaciones realizadas y el proceso abierto, puede solicitar el levantamiento de la inmunidad al congresista, en cualquier momento. El proceso no se ha detenido. Por eso, gozará de inmunidad de proceso. Tiene inmunidad de arresto, pero más no tiene de inmunidad de proceso, porque el proceso continúa, el proceso se desarrolla y en cualquier momento el Poder Jurisdiccional puede solicitar el levantamiento de la inmunidad hasta un mes después de haber cesado en sus funciones. Esto no se ve muy claro, pero en esta parte de acá dice: la inviolabilidad de opinión y la inmunidad de arresto y de proceso y su finalidad. La inmunidad parlamentaria, que comprende la inviolabilidad de opinión y la inmunidad de arresto y de proceso. ¿Cuál es el bien jurídico que protege la inviolabilidad parlamentaria? La libertad de expresión. ¿Cuál es el bien jurídico que protege la inmunidad de arresto y de proceso? La libertad personal. Y la libertad de expresión comprende la libertad de expresión propiamente dicha, la libertad de información y la inviolabilidad del voto. Esto genera una irresponsabilidad en la opinión y una irresponsabilidad por el voto.
Igualmente acá, la libertad personal, se protege la libertad personal. Todo esto contra las detenciones y procesos judiciales por delitos comunes. La inmunidad, el concepto de inmunidad parlamentaria, entonces garantiza el respeto a la Constitución y el funcionamiento del Congreso. Afianza la separación de poderes y el intercontrol de poderes, cuya finalidad es consolidar el Estado social y democrático de derecho. Entonces, cuando afianza la separación de poderes, que creo que está queriendo decir que se respeta pues, los órganos de poder, como es el Parlamento, para fiscalizar, vigilar y conservar la representación nacional. De modo que la finalidad de la inmunidad parlamentaria es la de garantizar el pleno ejercicio de la Constitución, asegurar y preservar el funcionamiento del Congreso, afirmando el principio de separación y de intercontrol de funciones hacia un Estado social y democrático de derecho, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional número 00012/2009, PITC, Fundamento 38. En el procedimiento judicial para que proceda el levantamiento de la inmunidad hay todo un proceso que es necesario decir. Esto es lo que se llama pues, la etapa postulatoria. En esta etapa postulatoria, la denuncia puede ser formalizada por el Ministerio Público o por un querellante. Esto va al Poder Judicial, al órgano jurisdiccional. Y el órgano judicial tiene la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la que va a evaluar si procede, si es admisible o inadmisible esta querella o esta solicitud de esta acusación que hace un ciudadano del Ministerio Público. Y entonces, esta comisión de vocales supremos, integrado por la Sala Plena de la Corte Suprema, por 3 vocales supremos titulares, evalúa si esta acusación contiene los presupuestos materiales y formales. De acuerdo con una resolución judicial, que es la 009/2004, en la que se basa todo el procedimiento judicial para solicitar el levantamiento del poder, del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Este informe se remite al Congreso por intermedio del presidente de la Corte Suprema de Justicia, después de haber verificado que reúnen los presupuestos materiales y formales, y en este informe, que contiene la parte positiva y considerativa y concluyente, donde se solicita la inmunidad parlamentaria, y que esto se deriva al presidente de la Corte del Congreso de la República. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia pues ha evaluado y emite luego un informe entre sus vocales supremos, que a su vez remite a la Sala Plena, y la presidencia de la Sala Plena lo remite al presidente del Congreso, y la presidencia del Congreso lo deriva con una comisión especial que se llama la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, que es una comisión especializada en la que trata, la que verifica si esta solicitud, bajo la forma de un informe, que también un informe, contiene estos presupuestos materiales y formales. Y esta comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria cita al congresista, el congresista tiene la oportunidad de descargar con la asistencia de un abogado y se delibera su acusación y pasa a una etapa constitutiva donde la comisión vuelve a evaluar y finalmente va a dictaminar. Este dictamen pasa al Pleno del Congreso, y en el Pleno del Congreso se cita al congresista acusado para que haga el descargo también correspondiente en el Pleno,
acompañado de un abogado, y el Pleno decidirá si aprueba la solicitud que viene del Poder Judicial o lo rechaza. Si lo aprueba, entonces se levanta la inmunidad parlamentaria y pasa al Poder Jurisdiccional para que se le abra el proceso judicial respectivo al congresista. Si no se aprueba el dictamen, entonces se envía al archivo, se remite al archivo la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria y el parlamentario sigue en funciones. Hemos dicho que es por delito común, pero también la Constitución habla, sobre todo en materia de juicio y antejuicio político, habla sobre el tema de la infracción constitucional. Se refiere por delito de funciones o por infracción constitucional. Como bien sabemos, la infracción constitucional no está tipificada, pero son faltas políticas, no constituyen por lo tanto delito, pero generan sanciones políticas sobre las conductas y omisiones que agregan la Constitución. Son todas aquellas violaciones a los bienes jurídicos constitucionales establecidas en la Constitución que no sea materia de protección, sanción en caso de incumplimiento por norma legal alguna. Por ejemplo, hace poco hemos visto cómo un parlamentario le roba el voto a otro congresista, mientras este congresista estuvo descuidado. Ahí está cometiendo el congresista una infracción, pero de carácter ético. Y los valores éticos igualmente están subsumidos en la Constitución. Entonces, ahí no se procederá a levantar la inmunidad parlamentaria, porque no corresponde, porque es un delito de función, pero sí procede el juicio político. Y seguramente, por el procedimiento del juicio político, de acuerdo con el artículo 99 y 100 de la Constitución, y regulado en el artículo 89 del Reglamento del Congreso, se le va a sancionar una suspensión que puede ser 15 días, 30 días, etcétera, etcétera, ya verá el Congreso, pero seguramente va a ser sancionado, pero desde el punto de vista ético, y la ética igualmente forma parte de la Constitución. ¿Quiénes son los que gozan de la inmunidad parlamentaria? Tipo parlamentario. Primero el congresista, como sabemos, pero también goza de esta prerrogativa el magistrado del Tribunal Constitucional. Igualmente, defensor del pueblo, y asimismo el parlamentario andino. Entonces, son estos altos funcionarios los que gozan de la prerrogativa de la inmunidad tipo parlamentario. Pero en el Tribunal Constitucional ni en la Defensoría del Pueblo no existe ahí un procedimiento especial. Cuando estuvo la doctora Beatriz Merino, remitió un proyecto de ley para regular en la parte administrativa de su área, de la Defensoría del Pueblo, para levantar la inmunidad del defensor del pueblo en cuanto él pueda incurrir en un delito común. Pero ese proyecto quedó en el archivo y jamás se ha visto, jamás ha sido debatido. Entonces, cualquier solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria tiene que basarse en el procedimiento congresal, adecuarse de acuerdo al procedimiento congresal regulado en el artículo 16 del Congreso. ¿Por qué? Porque estos otros órganos de poder del Estado no regulan la parte procedimental administrativa del levantamiento de la inmunidad. Entonces, sí basan en la fuente que le da el reglamento del Congreso para proceder al levantamiento de inmunidad, que nunca se ha visto en el país, nunca se ha visto en el Perú, pero algún día, probablemente, habrá una solicitud de levantamiento de inmunidad a un miembro del Tribunal Constitucional, o para un defensor del pueblo, o para un parlamentario andino, podría ser, ¿cierto? Lo cierto es que ellos no tienen un procedimiento especial. El magistrado del Tribunal Constitucional, de acuerdo con la Constitución, pues se nos dice lo siguiente: los miembros del Tribunal Constitucional gozan de la misma inmunidad y de la misma prerrogativa de los congresistas, ¿no? Y les alcanzan las mismas incompatibilidades. En el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se nos dice: gozan de inmunidad, no pueden ser detenidos ni procesados sin autorización del Pleno del Tribunal, salvo flagrante delito. Y además está concordado con el artículo 18 del Reglamento Normativo del TC.
Entonces, pues, gozan de la inmunidad parlamentaria, igualito que el congresista. Pero la parte procedimental no tiene una norma especial, entonces tienen que basarse en la norma del reglamento del Congreso. Igualmente, la inmunidad del defensor del pueblo, el artículo 161 de la Constitución dice, goza de la misma inmunidad y de la misma prerrogativa de los congresistas. Igualito. Y el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo dice, el defensor del pueblo goza de la inviolabilidad, no responde civil ni penalmente por las recomendaciones, reparos y en general opiniones que imita en el ejercicio de sus funciones. El defensor del pueblo goza de inmunidad, no puede ser detenido ni procesado sin autorización del Congreso, salvo flagrante delito. Igualmente el parlamentario andino, nosotros tenemos representantes en el Parlamento andino. El artículo 11 del Reglamento General del Parlamento andino dice, los parlamentarios tendrán el siguiente régimen de inmunidades y privilegios. A. En el estado en que fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios de que gozan los congresistas ante los órganos legislativos nacionales o locales. En el artículo 15 de su reglamento dice, F. Gozar de las inmunidades y privilegios señalados en el marco jurídico que rige al Parlamento andino. Entonces, estos son los funcionarios más altos de la administración pública que gozan de la inmunidad. El congresista, el miembro del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo y el parlamentario andino. Muy bien. ¿Cuál es el problema de nuestro país? ¿Cómo que se presenta el Congreso y esta prerrogativa en el Perú? En ese periodo de 2000 a 2007, ¿qué vimos? Vimos lo siguiente. En el Estado peruano, las instituciones son débiles y fraccionadas. Todos los sociólogos, los politólogos, abogados y gente de opinión política concluyen en que las instituciones en el Perú son sumamente débiles. Y lo que es más grave, que están fraccionadas. Y no hay una relación que vincule a una institución respecto de la otra. Configura un régimen democrático frágil. Nuestro incipiente régimen político democrático, cuya línea fronteriza de la separación de poderes se muestra sinuosa. Se habla, hay separación de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, etc. Pero muchas veces vemos la interrupción del poder ejecutivo respecto del ámbito del poder judicial, o la intermisión del poder ejecutivo respecto del ámbito del Tribunal Constitucional. O el Poder Judicial se siente maniatado o cercenado en su autonomía frente a su relación con otro poder del Estado. Entonces, esa separación de poderes no es muy clara, es sinuosa. Pero Planas lo califica a esto de democracia volátil, por su inconsistencia, precariedad y desarraigo. Julio Krotel, un importante sociólogo político, nos dice, la fragmentación de los intereses sociales y de las representaciones políticas que acarrea esta conducta agudiza los problemas de la acción colectiva al tiempo que la proliferación de gorreros, Freire, que de manera irresponsable ofrece resolver las demandas mediante propuestas oportunistas a corto plazo, procura el desconcierto y el desasosiego general. Es Julio Krotel quien dice, por ejemplo, en el Perú no hay Estado, no hay principio de Estado, no hay principio de autoridad estatal. El país tiene la peor educación del mundo.
En América Latina tenemos los índices más elevados de mortalidad materna infantil. En el Perú estamos viviendo la muerte lenta, no solo de la democracia, no solo del gobierno, sino de la nuestra. Lo dice Julio Cotto. Pablo Macera dice: aseverar que el Perú existe es un exceso semántico. Y Julio Kotler, citando al teniente coronel Carlos Bobbio, dijo por la década del 68 que el Perú se encuentra en un estado coloidal, o sea, un estado que no tiene forma, un estado gelatinoso, sinuoso. No está constituido el Estado, no tiene fortaleza, consistencia el Estado. Es un estado gelatinoso, sinuoso, sin forma, esperando que venga providencialmente un líder, un caudillo, un político que le dé forma a ese Estado. Yo diría que el Estado peruano es un Estado descuajado de la realidad. No es un Estado que alcance en primer lugar a todos los ámbitos geográficos del Perú. El Estado lo sentimos en Lima, en las grandes urbes, pero el Estado peruano, a través de la educación, de hospitales y otros servicios que debe ofrecer, no llega a todos los ámbitos del Perú. Es un Estado débil. Tenemos un régimen democrático incipiente. Como diría Pedro Planas, es una democracia volátil. Cuando el Estado peruano ingresa al 2000 en el marco del fenómeno de la globalización y desarrollo comunicacional, la socialización de la información, de crecimiento económico y de un supuesto libre mercado, se compara un Estado parsimonioso y sensible, revestido de una democracia convencional, que no ha podido resolver injusticias primarias como el analfabetismo, carencia de servicio público, luz, agua, desagüe, infraestructura vial, todos los cuales configuran una profunda desigualdad social, económica, cultural, presentándose lo que Mato Par llama el Perú oficial, el Perú de las Fuerzas Armadas, el Perú de los bancos, el Perú de las universidades, el Perú de la gran urbe, el Perú de la ciudad, de los partidos políticos, y el Perú marginal, que es plural, multiforme, ese Perú marginal de los talleres clandestinos, ese Perú marginal en donde la informalidad es la que desborda todo el Estado, ese Perú marginal de los Bora y los Aguabón, ese Perú marginal de Chacalón y su crema, ese Perú marginal de Cajamarca, en donde la gente, ¿qué reclama? Reclama lo mínimo. ¿Qué lo reclama? Agua, luz, desagüe, educación, salud, hospitales. Eso simplemente reclama. El Estado peruano, pues, no ha podido aún resolver esos problemas primarios que realmente en una sociedad del siglo XXI, en un país como el nuestro, donde tanta gente goza de bienestar y donde se supone que hay un gran crecimiento económico, sin embargo, no se puede redistribuir los beneficios que este va teniendo poco a poco. Históricamente, entonces, en el Perú no existe un sistema de partidos políticos, pero todos vemos que hay partidos políticos por doquier. Son agrupaciones políticas llamadas así, inscritas de acuerdo con la ley de partidos políticos y registrados en la OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, pero son meros aparatos electorales que van a cumplir solamente los deseos de ciertos caudillos, líderes políticos, para ser siempre presidente de la República o estar ocupando las más altas funciones del Estado, satisfaciendo intereses de carácter personal, individual, pero que no se ve la consistencia y la fortaleza de partidos políticos. El único partido político, de acuerdo con Esteban Levitsky, dice que por ahí es un intento de partido político que ha perdido mucho en el partido aprista. Pero para que haya un partido político tiene que haber una doctrina o filosofía política, tiene que haber locales en todos
en todo el Perú, en todo el país. Tiene que haber una mística política, si se quiere, tiene que haber un reglamento, es decir, tiene que haber toda una organización en la que el partido político tenga sus debidos cuadros políticos y cuando este partido político asuma responsabilidad del Estado, lleve como ministros a estos cuadros políticos, porque se supone que estos cuadros políticos están preparados políticamente, capacitados políticamente en su respectiva organización política para asumir la más alta responsabilidad del Estado. Entonces, si no hay partidos políticos y este hombre llegó a la presidencia, ¿a quién va a acudir si no tiene cuadros políticos? Entonces, ¿qué tiene que llamar a fulano y a sutano para que sean ministros? Pero estos señores muchas veces no tienen ese pensamiento político del presidente o del plan de gobierno con los cuales llegaron a tener el gran voto electoral. Entonces, ¿por qué? Porque no es un sistema de partidos políticos. Solo hay aparatos electorales manejados por cúpulas interesadas en perpetuarse en la elección partidaria. El Perú en el pleno siglo XXI es todavía un país marginal y no obstante en los últimos años que se ha registrado un importante crecimiento económico, ¿no? El 7%, el 6%, el 5% anualmente. Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, dice que esto era una especie de la paradoja del crecimiento infeliz. Paradoja del crecimiento infeliz, porque no satisface las expectativas ciudadanas. En este contexto, pues, es en este contexto en que, ante una democracia volátil, la no existencia de partidos políticos, en donde las instituciones son débiles y fraccionadas, se acentúa el descrédito del Congreso. Y entonces se presentan algunos elementos que van a incidir en este descrédito del Congreso. Primero, la crisis de representación. Segundo, el transfugismo político. Tercero, el outsider político. Cuarto, la impunidad parlamentaria. Otorongo no come otorongo. Son algunos de estos elementos que hacen posible el descrédito, el desprestigio de un órgano de poder tan importante como es el Parlamento y sobre todo manchando la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. En el periodo del parlamentario de 2000 a 2007, la Corte Suprema de Justicia interpuso 42 solicitudes de levantamiento de la inmunidad parlamentaria y solamente procedieron o fueron declarados procedentes en 2, y es en gran medida la presión de los medios, de los diarios o de los medios de comunicación. En estos dos casos fueron del congresista Alfredo Guillermo González Salazar, connotado hombre de deportes, y Leoncio Zacarías Torres Calla, un representante que venía de Puno y que paradójicamente su trabajo era el de ser periodista. Actualmente se encuentra preso. Al primero se imputó cometer delitos con la administración pública, como el de la violencia, la existencia de la autoridad, impidiendo el ejercicio de su función de forma agravada, como sustracción, ocultamiento, destrucción de prueba, tipificados en el artículo 365, inciso 1 del artículo 366 del Código Penal. Al segundo se le imputa delito de violencia de la libertad sexual en la modalidad de tentativa de violación en agravio de una menor de 16 años, tipificados en el Código Penal. Entonces, de 42 solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria, solamente se procedieron 2. Ya hemos dicho, el escrito del Congreso es pues por la crisis de representación. El Parlamento actual, que tiene 130 congresistas, no cubre toda la representación o toda la voluntad electoral del pueblo del Perú. Si vemos nosotros otros parlamentos de países vecinos, vemos que tiene un parlamento mucho más presencial y en la que el parlamentario tiene que dar y rendir cuenta a sus electores de sus respectivos ámbitos departamentales o territoriales de lo que está haciendo en el Congreso. Por ejemplo, hasta hace poco nomás eran 120 y una región como es Lima provincia, que tiene alrededor de 80.000 habitantes, no tenía ningún representante en el Congreso. Eso se ha modificado, ahora van a venir de ahí 4 representantes para el Congreso. Pero aún así, como una Cámara única, donde los proyectos de ley pueden ser festinados sin mayor análisis, sin mayor peso reflexivo,
y por lo tanto dar leyes que no van a resolver los problemas del país, entonces tenemos una representación muy débil en el Parlamento. El transfugismo político. El tránsfuga político, bueno, en el Perú tiene una connotación totalmente negativa. Pero ¿quién es el tránsfuga? El tránsfuga es el que se pasa de un bando a otro. Pero se puede pasar de un bando a otro, de una agrupación política a otra, por ideas. Porque de repente la cúpula política ha hecho lo que él no pensaba. O sea, si ayer está con el plan de la gran transformación, de repente caen los papeles y se pone con el plan de la hoja de ruta. El militante de esa agrupación política se siente traicionado y bien puede entonces cambiar de grupo político porque este señor, estos líderes, esta cúpula política, ¿no? Pues cambiaron de programa político y no fue el programa político original por el cual el ciudadano común y corriente ingresó a formar parte de este partido político. Puede haber un desencanto, el militante puede sentirse decepcionado, traicionado por una dirigencia política y entonces cambia de partido político, ¿no? Y eso lo han hecho muchos. Un célebre tránsfuga político, por ejemplo, es Winston Churchill, que siendo del Partido Conservador se pasó al Partido Liberal, y siendo del Partido Liberal se pasó al Partido Conservador. Y Winston Churchill fue el honorable y prestigioso primer ministro de Inglaterra y que lideró el orgullo del pueblo inglés para enfrentarse al régimen nazi. Winston Churchill, un gran fundador, un político que visionó lo que debía hacer Inglaterra para enfrentarse contra el régimen político nazi y que fue un tránsfuga político porque se cambió de un bando político a otro. Y en el Perú tenemos una serie de tránsfugas. Por ejemplo, la doctora Beatriz Merino, por ejemplo. La doctora Beatriz Merino perteneció a Perú Posible, ¿no? Luego pasó al Frente Independiente Moralizador del POPI, ¿no? Y bueno, y ahora parece que aspira a ser candidata de otro grupo político. Bueno, y así hay muchos que transitan de una agrupación política a otra. Ayer fueron guerrilleros, ahora son conservadores. Ayer fueron de izquierda, ahora son de derecha. O ayer fueron de derecha, ahora son de izquierda. Mario Vargas Llosa ayer fue un hombre que pensaba de acuerdo con el socialismo marxista y ahora es un hombre conservador, ha cambiado ideas, bueno, ha evolucionado en cuanto a ideas. Lo malo del tránsfuga es cuando se busca un interés personal, o sea, se le da dinero para que cambie el partido político o se le da dinero o ciertos beneficios para que vote a favor de él. Es ahí lo negativo. Entonces, el tránsfuga político es negativo en tanto en cuanto busca un beneficio de carácter personal. Pero si es la cosa pública o interés colectivo, bueno, hay famosos tránsfugas políticos de cuya honra y honor quizás nadie pueda dudar, pero que literalmente son tránsfugas políticos. Entonces, sobre eso hay mucho que hablar. Y el outsider político. ¿Por qué se presenta el outsider político? En otras democracias más evolucionadas, más perfectas, en la vida se va a producir un outsider. Porque el outsider es aquel que no tiene, primero, que no tiene un partido político, que de repente formó su grupo político y con ese grupo político se lanzó a la presidencia. Y tuvo suerte y ganó la presidencia. Pero antes su vida fue otra actividad que nada tenía que ver seguramente con la vida política. Y aquí en el Perú pues tenemos ejemplos de outsider. El nuevo presidente actual es un outsider. Fujimori fue un outsider. ¿Por qué? Porque sin carencia de un partido político como tal, han llegado a la presidencia a los más altos niveles del Estado. ¿Por qué?
porque no hay partidos políticos fuertes, porque somos una democracia volátil. Y como no hay agrupaciones políticas fuertes, consolidadas, ¿no? Entonces pues los outsiders se presentan, ¿no? y tienen suerte, y pueden haber tenido suerte. De repente porque es un buen comunicador en los espacios periodísticos o de televisión, o de repente es un artista importante, o de repente es un buen novelista, o qué sé yo. Y entonces en la vía política va a la vía política, echa dados a la vía política y sale, y tiene suerte, y pues resulta ser presidente. En otras partes es impensable en Buenos Aires. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que en Estados Unidos se va a presentar en Buenos Aires? ¿En las democracias consolidadas puede haber en Buenos Aires? No, porque ahí hay partidos políticos consolidados, debidamente fortalecidos, y sus cuadros políticos van tomando experiencia, primero en las universidades, donde se producen los debates, en los clubes de debates, y van escalando poco a poco posiciones en su partido político, y van obteniendo cargos en la vida social. De repente son presidentes de la federación de estudiantes, o una federación sindical, o son presidente de un gobierno regional, o es alcalde, o es regidor, ¿no? Y tiene experiencia solvente, ya ganada en la administración pública, y entonces recién puede aspirar a la presidencia de la República, o a ser un buen ministro de Estado, o a ser un buen congresista. Entonces hay un trabajo previo. Esos son los cuadros políticos de un partido fuerte que tamiza sus cuadros, que prepara sus cuadros políticos, los capacita, le da oportunidad para que tengan experiencia en la administración pública, para que sepan cómo se gobierna, y de ahí recién pueden aspirar ellos, en la medida en que han tenido éxito, a la presidencia de la República. Pero eso no se presenta en el Perú, pues, ¿no? El señor no ha sido, ni siquiera ha sido alcalde, y aspira a ser presidente de la República. Ni siquiera ha sido presidente del club de barrio, y quiere ser presidente de la República. Y tiene suerte, y es elegido. Y eso puede ser un poco la explicación por qué tenemos una pésima administración pública, ¿eh? Y el Toromo no come el Toromo, bueno, esto sabemos, ¿no? Hay 42 solicitudes de levantamiento parlamentario y solamente proceden 2. Hay una protección mutua, ¿no? Una protección mutua. Y muchas veces el partido oficial del gobierno chantajea a quien se le solicita el levantamiento de la inmunidad para no ponerlo en la agenda de debate, pero a condición de que vote por el partido político del gobierno, que realmente tiene muchas cosas para obsequiar, para dar, ¿no? Y bajo ciertas condiciones no se pone en la agenda política para ver el caso del tal congresista que está pedido en su levantamiento, pero a condición de que vote por el partido que tenga la mayoría en el Parlamento o por el partido que representa al gobierno. Entonces, bajo esos tipos de chantajes es protegido el parlamentario de quien se solicita la inmunidad parlamentaria. Entonces, el pueblo lo conoce esto como Toromo, no come el Toromo. Y esto pues genera un estado de derecho frágil, ¿no? Un estado de derecho débil. Y por lo tanto, todo esto contribuye al descrédito parlamentario y al descrédito de un gobierno democrático. Porque ¿cómo puede ser un importante órgano de poder, que es el Congreso, pueda presentarse en estos casos? Sobre el decreto del Congreso, bueno, se ha hecho cualquier cantidad de encuestas. Muchas instituciones han hecho encuestas en diferentes periodos y siempre el Congreso ha sido una de las instituciones más desacreditadas. Por ejemplo, acá en el año 2006 se aprueba, el gobierno tiene una aprobación del 29%, lo desaprueba el 73%. El Poder Judicial lo aprueba el 13% y lo desaprueba el 79%. Pero miren, el Congreso solamente se ha aprobado por el 12%, pero mientras el 82% desaprueban al Congreso, jalado al Congreso, ¿no? Y casi en todas las encuestas que se han presentado, que siempre el Congreso sale jalado, ¿no? ¿Qué entidades o personas
presentaron solicitudes de levantamiento de inmunidad parlamentaria en el periodo de 2000 a 2007. Personas naturales, 12. Municipalidades, 9. El Estado, propiamente dicho, 9. Asociaciones civiles o personas jurídicas, 4. Ex funcionario público, 3. ¿Sobre qué delitos más se presenta se acusa para levantar la inmunidad parlamentaria? El delito contra el honor, o sea, calumnia y difamación, 15. Delito contra la administración pública en la forma de peculado, 12. ¿Cuál fue el planteamiento del problema que nosotros en esa oportunidad planteamos? Nosotros dijimos, ¿en qué medida, nos preguntamos, en qué medida la cultura política y los conocimientos de los funcionarios que gozan de la inmunidad parlamentaria generan la distribución de la prerrogativa de la institución, convirtiéndola en un privilegio importante en instrumento de impunidad? ¿De qué manera la inmunidad parlamentaria se ve afectada por la práctica política inapropiada de algunos representantes políticos electos, quienes al no entender la figura de esta prerrogativa, la utilizan como si fuera un mecanismo que permite al representante tener total impunidad para hacer o decir cualquier cosa sin tener que rendir cuenta de sus acciones? Tuvimos como objetivo determinar y evaluar el conocimiento político y desarrollo de una cultura política y democrática de los funcionarios que gozan de la prerrogativa de la inmunidad. Siempre nos preguntamos, ¿cuál es la cultura política de estos funcionarios? ¿Cuál es la cultura política de los mismos del Congreso, por ejemplo? ¿Están formados políticamente? ¿Cuál es su experiencia? ¿Tienen ciertas lecturas sobre el tema? ¿Cuál es su formación profesional, ética, cultural? Y determinar y explicar si el nivel de cultura política tiene influencia importante en el ejercicio ético y democrático de la institución parlamentaria, lo que implica analizar los casos de aquellos congresistas a los cuales se les levantó la inmunidad e incidencia en factores de cultura y circunstancias que desencadenaron los delitos por los cuales se les formuló denuncia penal, retirándose de la inmunidad parlamentaria. Nuestra hipótesis fue, a mayor grado de conocimiento político y desarrollo de una cultura política democrática de los funcionarios que gozan de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, es mayor la posibilidad de conseguir que la institución de la inmunidad parlamentaria sea entendida en forma adecuada y cumpla con su verdadera finalidad. A mayor conocimiento de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, mayor será el manejo adecuado de esa institución de los representantes políticos elegidos por sufragio popular. Tuvimos las variables, las indicadores correspondientes, y es bueno aclarar siempre lo que entendemos por cultura política democrática, que fue la matriz de nuestra inquietud. La cultura política democrática es un conjunto de valores, creencias y actitudes compatibles con los principios y prácticas democráticas sustentadas en la protección y reconocimiento de los derechos fundamentales, como la tolerancia, la participación política, la confianza en las instituciones políticas y relaciones interpersonales que hacen posible la gobernabilidad y democrática y la democratización. La cultura política democrática se sustenta en una noción de ciudadanía racional, libre e igual ante la ley, la legitimación del poder, la transparencia en su manejo, y la fuente última y primera es la voluntad soberana del pueblo. El ciudadano es el protagonista de la esfera pública claramente diferenciada de la privada. De ahí que la democracia es un sistema político que se caracteriza por el respeto a los derechos fundamentales, la limitación y control del poder político, la separación de poderes, cuyas autoridades son elegidas transparentemente mediante el voto popular universal. Estos son los elementos que nosotros aseveramos que se puede unir en una concepción de cultura política democrática. Y en el Estado social democrático, cuando se respetan los derechos fundamentales, cuando se respetan los principios éticos subsumidos en la propia Constitución, cuando hay una transparencia en el ejercicio de la función pública, cuando está muy clara la delimitación de poderes y cuando el Estado satisface las inquietudes buscando la integración de los grupos sociales y sobre todo conciliar los intereses de los grupos sociales con los intereses particulares. Como justificación, nosotros consideramos lo siguiente, que desde el punto de vista político, para este tema, para que el Congreso cumpla con eficacia, eficiencia y transparencia la función de control político
sobre los funcionarios del Estado. Desde la perspectiva legislativa, perfeccionar la normatividad vigente sobre la base de la experiencia histórica y la característica del régimen. Desde el punto de vista axiológico, los funcionarios públicos se conduzcan de acuerdo con las reglas de la ética establecidas en su propio código. Desde el punto de vista administrativo, el procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria debe tener en cuenta los principios de derecho administrativo, de simplificación, celeridad, eficacia y razonabilidad. Nosotros tratamos de averiguar el nivel de conocimiento de los miembros del Congreso sobre la Constitución, el nivel de conocimiento sobre el reglamento del Congreso, el nivel de conocimiento sobre la institución de la inmunidad parlamentaria y otros conocimientos relativos a la función legislativa. Nos preguntamos, ¿cuál es el nivel de conocimiento sobre el Congreso que tienen estos parlamentarios? ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre el reglamento de su propio Congreso? ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la... ¿Qué conocen ellos? ¿Cómo conceptúan la inmunidad parlamentaria? Y otros temas propios de la función legislativa. En las entrevistas y los cuestionarios que realizamos, vimos que, en primer lugar, un alto conocimiento sobre la inmunidad, un alto conocimiento sobre temas constitucionales, una cantidad de 76 que fue nuestra muestra, vimos una cantidad de alto conocimiento, 5 congresistas. 5 congresistas nomás por su formación académica, o vinculados a la cátedra, o porque ya han sido legisladores, o porque siempre están en el tema político. 5 congresistas nomás satisfacieron nuestras inquietudes y preguntas. Con un mediano conocimiento, 19. Con un bajísimo conocimiento sobre temas constitucionales, de 52. O sea, el 68.42% tenía un bajo conocimiento sobre temas constitucionales. O sea, la gran mayoría no conoce sobre temas constitucionales en el Congreso. ¿Qué cantidad de congresistas? El 76 conocen su propio reglamento. Un alto conocimiento, 13. Un mediano conocimiento, 20. Un bajo conocimiento, 53. O sea, un bajo conocimiento, 68.74%. Un alto conocimiento, solamente el 3.95%. ¿Quiénes conocían, conceptaban mejor el tema de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria? Un alto conocimiento, conocen y saben en qué consiste la prerrogativa de la inmunidad, tres congresistas que hacían un 3% o 25%. Un mediano conocimiento, 17%, o sea, un 22.36%. Un bajo conocimiento, 56%, o sea, un 73.68%. O sea, una gran mayoría de congresistas no sabían lo que es el tema de la inmunidad. Y muchos confundiéndola con el tema de la impunidad. Tener inmunidad para ellos consideraban que todo lo podían hacer, todo lo podían decir, expresar, cualquier cosa podían realizar, confundiéndolo como que estaban protegidos ya por ser congresistas. Y sobre la función legislativa, ¿qué funciones se desempeña el Congreso? Solo 7, o sea, un 9.21% alto conocimiento, mientras que un 63.16% un bajo conocimiento. O sea, con las entrevistas y las encuestas que realizamos, un promedio de 6% nomás conocían temas constitucionales y un promedio de un 70% desconocen temas constitucionales, reglamento del Congreso, la prerrogativa de la inmunidad y otros temas de funciones legislativas. O sea, pues, la gran mayoría de congresistas no sabían para qué o por qué estaban en el Congreso. Sobre los proyectos de ley presentados y proyectos de reglamento para modificar el artículo 93. Lo curioso es que ningún parlamentario durante ese periodo presentó un proyecto para anular o derogar la prerrogativa de la inmunidad. Nadie presentó un proyecto de naturaleza. La gran mayoría de
de propuestas de leyes de modificar el artículo 93 o el artículo 16 del reglamento del Congreso fueron para modificar, más no para derogar o anular la inmunidad. Entonces, se tomó conocimiento que ninguno de los 45 proyectos de ley presentados planteó la derogatoria, ninguno de ellos. El 100% propuso la modificar, solamente la modificatoria del artículo 93 y el artículo 17 del reglamento. Su importancia radica en la preocupación de los legisladores por proporcionar la legislación, como por ejemplo que el Congreso no debería decidir el arresto o apresamiento del congresista, que supuestamente ha incurrido en un ilícito penal, sino que le corresponde al Poder Judicial, como competencia propia y exclusiva. ¿Por qué el Congreso va a decidir que se le aprecie a un congresista? ¿Por qué? Esa es su competencia del Poder Judicial. Lo que puede decidir el Congreso es levantar la inmunidad, ¿no? Pero no puede decidir que se le aprecie a un congresista cuando todavía no se le verte un proceso judicial, cuando todavía no se ha hecho todo el debido proceso. ¿Por qué? Esa competencia le pertenece al Poder Judicial. Ahí el Congreso se está arrogando una atribución que le pertenece exclusivamente al Poder Judicial. De las 42 solicitudes de ley de la inmunidad parlamentaria, solamente procedieron 2 congresistas, ya lo he dicho. De la formación profesional de los congresistas, durante este periodo el 70% de los congresistas carecían de formación partidaria y de formación académica. La gran mayoría de congresistas eran outsiders, o sea, eran invitados por el partido político correspondiente. Y los partidos políticos no tamizaron bien a sus candidatos, no revisaron su currículum vitae como debe ser. Pasaron así, piola el congresista que quiso ser candidato y el partido político lo aprobó y lo lanzó como candidato y es elegido, y sucede que después ese congresista electo tenía como cualquier cantidad de denuncias y abiertas incluso penalmente. Y eso ocurre porque el partido político no analizó bien, no estudió bien los currículos vitae de los cuadros políticos, supuestamente cuadros políticos, o de aquellos que se lanzaban con la pretensión de ser candidato para representar a tal o cual partido político. Y sobre el 7% tenía una real formación profesional y académica vinculada con la cátedra universitaria. En el derecho comparado de 17 países, ¿no?, yo debo rescatar la Constitución de Ecuador, porque en la Constitución de Ecuador aplica el silencio administrativo positivo. La Constitución de Ecuador le da 30 días al Congreso para que levante o no la inmunidad parlamentaria. O sea, el Poder Judicial le remite al Congreso su solicitud de levantamiento de inmunidad y el Congreso tiene un plazo prudencial de días para proceder a levantar o no levantar la inmunidad. Si no lo pone en la agenda para levantar la inmunidad, si no se ve ese el caso en esos días perentorios, entonces se interpreta como que está aprobándose en el silencio administrativo positivo el levantamiento y el Poder Judicial le abre el proceso. O sea, ya el Congreso no tiene por qué estar mandando a las calendas griegas, al olvido, al archivo, esa solicitud de levantamiento. El Congreso está obligado a poner en debate, a agendar y debatir el tema de la solicitud de levantamiento en ese plazo prudencial de días. Creo que es una interesante propuesta. Poner un límite al Congreso para que un plazo de 30 días el Congreso tenga que discutir si se levanta o no se levanta la inmunidad parlamentaria. Ahí se rompe el apoyo de cuerpo que existe entre ellos, de autónomo no como autónomo, porque si el Congreso no discute y no ve el tema del levantamiento, el Poder Judicial inmediatamente le abre proceso. Entonces, el
Congreso se sentiría obligado a debatir el tema. Y debatiendo el tema, el Congreso pues podrá acordar no levantar la inmunidad parlamentaria. Muy bien, ya acordó, pero en el plazo de 30 días. Pero si no lo ve el Congreso el tema, pues el Poder Judicial le abre el proceso en el entendido del silencio administrativo positivo, de que no habiéndose pronunciado el Congreso, pues el Poder Judicial le abre inmediatamente proceso penal al acusado, en este caso el señor Santos. Y la Constitución ecuatoriana lo toma de la Constitución de Austria. Y me parece una buena medida para proponer a nuestra Constitución una modificatoria del artículo 93 y por supuesto del artículo 16 del Congreso. En todas las demás constituciones se repite lo mismo, es parecido, el tema de la prerrogativa de la inmunidad, pero la Constitución de Ecuador, adecuando su norma con lo que dice la Constitución de Austria, lo hace suyo, y a mí me parece rescatable esa propuesta. Entonces, vamos a las conclusiones. ¿Qué conclusiones tenemos en este trabajo? Primero, que se comprueba nuestra hipótesis planteada al confirmar que el desprestigio del Congreso se debe básicamente al bajo conocimiento de la Constitución, del reglamento del Congreso y del Código de Ética Parlamentaria, que se evidencia en el ejercicio distorsionado de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria de la mayoría de sus miembros, confundiéndola con la inmunidad en los actos y conductas que vulneran el orden jurídico, mientras que los titulares de la Defensoría del Pueblo y los magistrados del Tribunal Constitucional constituyen la excepción debido al alto nivel de conocimiento en temas constitucionales y políticos y la solidez de los valores democráticos que le permitan una mayor cultura política democrática. Claro, los miembros, los magistrados del Tribunal Constitucional, el titular de la Defensoría del Pueblo, son personas que sí conocen temas constitucionales, sí saben aquilatar el tema de la prerrogativa de la inmunidad. Entonces, en ellos creo que hay una excepción, pero los miembros del Congreso de la República hemos visto que el 70% pues no conocían o desconocían los temas. Entonces, es escasa cultura política democrática que desconoce los principios rectores sobre los cuales descansa un régimen democrático y la precariedad de valores pone en riesgo la gobernabilidad democrática y la democratización de la institución. Al configurarse un Congreso desacreditado que transmite una percepción de ineficacia, desconfianza, irrepresentatividad, ilegitimidad e irresponsabilidad, se produce un desbalance de poderes. Un poder invade la esfera de otro poder. Y consecuentemente, el desborde del poder ejecutivo, así como de los medios de comunicación, que presionan y manipulan la agenda del poder legislativo, poniendo en riesgo la existencia de un Estado constitucional y en crisis el sistema político democrático. Muchas veces hemos visto que los medios de comunicación le imponen la agenda política al propio presidente de la República, le imponen la agenda política al Congreso, por el peso político que tienen los medios y por la debilidad de los órganos de poder, por la fragilidad de ellos mismos. Estos hechos revelan la fragilidad del sistema político democrático, la inexistencia de un sistema de partidos políticos y la prevalencia de un caudillismo imperativo con tentaciones muchas veces autocráticas. Sin embargo, el rol que cumple la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria como herramienta de control y fiscalización sería un grave error plantear su derogatoria, porque implicaría colisionar con aquellas instituciones que están directamente articuladas con la institución de la inmunidad parlamentaria, como la representación nacional, no está sujeto al mandato imperativo y al principio de separación de poderes, los cuales finalmente es un Estado constitucional. ¿Qué recomendamos? No derogar la inmunidad parlamentaria teniendo en cuenta la historia política del Perú, cuyos gobernantes exhiben intenciones autoritarias en el marco de la debilidad de los regímenes democráticos, la fragilidad de sus instituciones, los altos niveles de corrupción de los funcionarios políticos, los cuales no aseguran la existencia de un sistema político democrático y que en consecuencia la inmunidad parlamentaria
suficientemente utilizada, serviría como institución de control político y de. Miren ustedes, si derogamos la inmunidad parlamentaria, pues ¿qué más quisieran los gobiernos autoritarios o con pretensiones autoritarias? Porque no habría un ápice de fiscalización, no habría ese control que es la naturaleza política del Congreso. ¿Y qué más quieren los representantes de un gobierno que esté en el ejercicio del poder político? Que nadie lo fiscalice, que nadie lo controle. Entonces, no sería conveniente eliminar la fiscalización que es producto de una adecuada y correcto manejo del ejercicio de la impunidad. Entonces, se recomienda la reforma constitucional de la prerrogativa de la inmunidad bajo una concepción relativa o limitativa, no absoluta. Recomendamos que los partidos políticos se democraticen y fortalezcan sus cuadros. Los partidos políticos, pues, no están democratizados al interior. Muchas veces se maneja con las pretensiones que tiene el propio caudillo o del líder político. Solamente ponen a sus amigos, a sus cercanos conocidos. No hay una elección democrática transparente, abierta en los partidos políticos. Y por eso es que no hay una renovación de sus cuadros políticos, de sus líderes políticos. Y eso le hace mucho daño a la democracia. Porque siempre son los mismos. Cuando hay muchos jóvenes que quisieran formar parte de un partido político, pero que no se deciden porque ven partidos políticos muy autoritarios, muy cerrados, muy sectarios, en la que solamente los amigos tienen la oportunidad de acceder a los más altos cargos públicos y no el militante que formado políticamente y que puede ser un buen profesional, al no tener amigos, pues en las elecciones democráticas internas, supuestamente democráticas, no salen ganadores, o siempre aún cuando salen ganadores, no se les margina y no se les considera en las listas parlamentarias o en las listas para las regidurías o para los gobiernos regionales. Y eso pues es negativo también para un sistema democrático. Entonces, los partidos políticos deben ser más rigurosos también en el estudio, el análisis y evaluación de la trayectoria de la vida del militante o invitado que aspira a un cargo de gobierno. Porque los partidos políticos invitan a sus amigos o invitan a ciertos señores que tienen seguramente cierto prestigio o dinero, pero no escudriñan su vida mediante el currículum. Porque se supone que el aspirante a ser alcalde o representante o ministro debe ser un hombre limpio en su hoja de vida, no debe tener las manchas de delitos, sobre todo de carácter doloso. Deben ser hombres de una trayectoria limpia y pueden tener éxito en la vida profesional muy bien, pueden ser seguramente un gran ministro, pero al no estudiar, al no investigar cuál es su trayectoria, de repente se presenta la sorpresa de que ese parlamentario resulta pues una cantidad de delitos abiertos cuando antes ha sido un ciudadano muy corriente. Por eso yo concluyo lo siguiente, para no cansarlo ya. Miren ustedes, ¿por qué no se puede eliminar la inmunidad? Por las siguientes razones, ¿no? Porque yo hago acá un rombo democrático. La inmunidad parlamentaria está vinculado directamente con la institución de la representación nacional, con la tesis de la separación de poderes y con no estar sujeto a mandato imperativo. El congresista, primero, que es representante nacional. Segundo, que el Congreso, del cual él forma parte, pues es un poder del Estado que tiene una tarea y una función que tiene que realizar durante un Estado constitucional. Y segundo, para que desempeñe bien su función de manera eficiente el congresista, no debe estar sujeto a mandato imperativo. Es decir, el presidente de la República o el ministro de Estado, o sea, cual fuere el gobernante, le puede decir al congresista qué es lo que debe hacer. Porque el congresista no está sujeto a mandato imperativo. Pero ¿qué pasa si se elimina la inmunidad parlamentaria? Al eliminar la inmunidad parlamentaria, está colisionando con la tesis de la representación nacional. O sea, se estaría atentando con esta tesis de la representación nacional, porque el parlamentario es un representante de la nación. Es una forma a través del cual el pueblo soberanamente busca
y elige a su representante. Eliminar la inmunidad parlamentaria significa colisionar con la tesis de la representación nacional. Igualmente, atentaría contra la separación de poderes, que es la tesis de John Locke, de Montesquieu y de todo régimen político que se precie de Estado democrático o Estado constitucional. Un Estado constitucional democrático, por sobre todas las cosas, tiene que mantener muy claramente la división y separación de funciones del órgano de poder. Igualmente, estaría sujeto a mandato imperativo, porque se atenta contra el mandato imperativo de un régimen autocrático de dictadura. El parlamentario pues estaría sujeto al mandato del presidente de turno, del gobernante de turno. O sea, no habría pues un Estado constitucional, no habría una democracia real como debe ser. Entonces, yo estimo que el rombo democrático se vincula con el respeto a la inmunidad parlamentaria adecuado, correcto, justo, en donde el Parlamento se le debe poner un plazo de 30 días para que tenga la oportunidad de hacer el levantamiento de la inmunidad. En caso contrario, pues el sujeto incluido en delito puede ser sometido a juicio penal. Y como está vinculado a la representación nacional, a la separación de poderes, y no está sujeto a mandato imperativo, esto configura lo que yo llamo el rombo democrático. El rombo no democrático sería traerse abajo todas estas instituciones. Y traerse abajo esto significa, pues, atentar contra un Estado constitucional, un Estado democrático. Entonces yo creo que necesitamos un Parlamento moderno, un Parlamento eficiente, para que realmente exista un Estado constitucional, lo que yo llamo un Estado social y democrático de derecho. A pesar de que el Perú siempre sufre golpes, y como decía César Vallejo, pues hay golpes en la vida, yo no sé, golpes del odio de Dios, como si se emposara en el alma todo aquello que sea negativo, y los golpes que sufre el país son pocos, pero que abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Esos golpes ya no deben producirse, y por eso todos debemos predicar y sobre todo trabajar para construir un Estado social, democrático y derecho, un eficiente y moderno Parlamento. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Walter Robles por su ponencia sobre la inmunidad parlamentaria y el Estado constitucional. Hacerles reiterar la invitación para la tercera sesión del curso de especialización en Derecho Procesal Penal que se va a realizar este martes 21 a las 2:30 de la tarde acá en el Salón de Grados. El expositor va a ser el profesor Elder Miranda Burto. También invitarles para la sesión del curso de especialización que hacemos con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con la OMPE, el miércoles 22 a la 1:45 de la tarde en la biblioteca. Y el martes 28 a las 9 de la mañana, por primera vez en la historia de nuestra facultad, se va a realizar la audiencia pública con los magistrados del Tribunal Constitucional, que es un espacio que debemos aprovechar, ya que, reitero, es la primera vez en los 46 años de institución de nuestra facultad que los 7 magistrados del Tribunal Constitucional van a venir, y esto va a ser muy importante y de gran utilidad para todos los estudiantes de la Escuela de Derecho. Muchísimas gracias, como siempre.